Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El ministro de Hacienda hoy, en lugar de explicarnos en qué consiste el presupuesto, al que ha dedicado, he contado, 10 o 12 minutos, nos ha explicado o ha hecho un relato sobre la bondad de la política económica y presupuestaria del Gobierno del Partido Popular. No lo critico. Me parece incluso lógico que a pocos días de que se termine la legislatura, el ministro de Hacienda quiera hacer un balance de cuál ha sido esa posición en estos 4 años. Evidentemente, el relato que nos ha hecho es un relato sobre la bondad de la política, un relato que, simplificando mucho, pasaría por decir ha habido un exceso de gasto público que ha significado un déficit público importante y el Gobierno del Partido Popular ha hecho reformas estructurales, la reforma laboral, que ha llevado a un crecimiento moderado del empleo en un marco de crecimiento del PIB y en una situación de recuperación. Jordi Guillot y yo estamos en contra de este diagnóstico y estamos en contra de un relato que tiene grandes omisiones y falsedades. Y miren, la omisión más importante de este relato es que el discurso del ministro de Hacienda y el discurso del Partido Popular deja fuera de todo la realidad social. No existe realidad social. Es decir, que alguien que venga de fuera escuche el discurso que hoy ha hecho el ministro de Hacienda, es imposible que se haga la más remota idea de qué es España. La más remota idea. Es imposible, porque el ministro de Hacienda no ha hecho ninguna referencia ni a la pobreza ni a la desigualdad. Y la pregunta es, en un país donde hay casi 3 millones de menores en riesgo de pobreza, 13 millones de personas mayores en riesgo de pobreza, que hay una desigualdad absolutamente escandalosa, ¿puede ser, es aceptable que el ministro de Hacienda no haga una sola referencia? ¿Es posible que en un discurso de más de una hora el ministro de Hacienda no diga una sola vez la palabra pobreza? ¿Es posible que en más de una hora de discurso el ministro de Hacienda no diga una sola vez la palabra desigualdad? ¿Qué propuesta nos está haciendo? ¿De cifras macroeconómicas o de vida de las personas? Y miren ustedes, aparte de la pobreza y de la desigualdad, la pregunta sería, ¿qué ha cambiado en la sociedad española desde antes de la crisis ahora? Si es que ha cambiado algo, ¿qué es lo que es distinto? Pues miren que hace 10 años en España había una situación, un horizonte personal y político de progreso. Había trabajo, la gente podía trabajar, la gente tenía actividad y en estos momentos la situación real de la sociedad española es distinta por 2 razones. Primero, porque hay una fragmentación importantísima con relación a la gente que está excluida socialmente y a la pobreza. Y en segundo lugar, porque el signo de la sociedad española hoy es la precariedad. Todo gira alrededor de la precariedad. Precariedad incluso en el sentido que decía o que dice el sociólogo Zygmunt Bauman cuando dice que precariedad es la gente que no está segura de su futuro. Y en España la pregunta es, ¿hay mucha gente que no está seguro de su futuro o hay poca gente? ¿Hay muchos? No. ¿Hay bastantes? Tampoco. Hay muy poca gente que hoy está segura de su futuro y especialmente no lo están los jóvenes y los parados. Los jóvenes que, hemos dicho repetidamente desde esta tribuna, que es la generación más preparada. Pero no quiero insistir en argumentar que la precariedad está instalada en la sociedad, porque estoy seguro que todos ustedes, absolutamente todos, tienen cerca de ustedes la precariedad. Ya sea en un hijo que no tiene trabajo, en un vecino, en un cuñado, en un amigo. Es decir, la precariedad hoy está alrededor de todos nosotros, independientemente del color político que tengamos. Y desde ese punto de vista, es necesario decir que estamos en contra de unas políticas económicas y presupuestarias que lo que han hecho es una transformación de la sociedad a una sociedad de ruptura, de fractura social y a una sociedad de absoluta sumisión. Esa sería la gran razón de nuestro veto. Y, en segundo lugar, quisiera decir que hay una serie de elementos característicos de nuestra sociedad que quiero leer, aunque sea un poco largo, porque me parecen importantes, porque no queremos admitir
que el debate de presupuestos sea un debate de reducción de la realidad social a cifras macroeconómicas. Nos negamos a aceptar que el debate de la política presupuestaria y económica es un debate que se limita a cifras macroeconómicas. Miren ustedes la realidad española. Cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social según la Comisión Europea. Más de 5 millones de parados, 1 de cada 4 lleva 3 años o más parado. 770.000 hogares no tienen ningún ingreso. Los salarios han disminuido del 12 al 20%. España es el quinto país con mayores diferencias entre los ejecutivos que más cobran y los salarios medios de los trabajadores, 127 veces más. El 60% del total de trabajadores y trabajadoras cobran salarios por debajo de 1.000 euros. España es el cuarto lugar en desigualdad, cuando en 2013 estábamos en el 15º. 1 de cada 4 contratos que se firman durante menos de 7 días, la duración media es de 54 días al año. La disminución de los salarios y la contratación precaria no consiguen enjugar el déficit de la seguridad social. Los beneficios brutos del sector empresarial se sitúan por encima de antes de la crisis, mientras que los salarios han decrecido de un 12 a un 20%. 2.800.000 menores están en riesgo de pobreza y solo tenemos delante de Rumanía. Hoy, en España, que todos los niños y niñas hagan 3 comidas continúa siendo un objetivo. La tasa de paro es el 50%. 1 de cada 3 jubilados, que antes eran la parte débil de la sociedad, ahora ha de ayudar económicamente de forma regular a sus hijos y nietos. Según el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, más de 400.000 personas dependientes están en lista de espera. No se crea empleo neto, se trocea el empleo neto y hay menos empleo ahora que en el 2011. Cerca de 2 millones de personas no tienen ningún tipo de cobertura, mientras 1 millón con cargas familiares sin ningún tipo de cobertura. Hay 500.000 ocupados menos que cuando llegó el PP al Gobierno. La ciudadanía y no los accionistas han pagado el rescate bancario de 61.900 millones de euros. Se han producido casi medio millón de desahucios. Y la pregunta es, ¿con todo esto puede alardear el ministro de Hacienda de que su política económica ha sido correcta? ¿Es posible decir que ha sido beneficiosa para la sociedad? Nuestra respuesta es absolutamente no. Pero no solo que no es correcta, sino que desde el punto de vista político y ético no es absolutamente de recibo. Evidentemente, la respuesta del Partido Popular o del Ministerio es que no hay otra política posible. Esto que usted nos dice puede estar mejor o peor, pero no hay otra política posible. Y queremos decir desde esta tribuna que sí que hay otra política posible. Cuando empezó la crisis, Estados Unidos y la Unión Europea cogieron caminos distintos. Estados Unidos tenía, si no recuerdo mal, el 9,3% de paro. Europa el 9,5%. En 5 años, Estados Unidos ha reducido del 9,3 a 5,8 y la Unión Europea ha aumentado de 9,8 a 11,5 y España está en el 20%. Es decir, la política distinta de Estados Unidos en relación a la crisis ha significado que es mucho más justa y mucho más eficaz. Y evidentemente el Fondo Monetario Internacional ha vaticinado hace 15 días que llegar al 15% de paro en España va a significar como mínimo 10 años. Y hemos también conocido desde hace muy poco que Francia está saliendo de la crisis sin haber hecho reformas laborales y sin haber disminuido los salarios. Pero a nivel concreto, a la pregunta o la afirmación de no hay otra política posible, la pregunta sería, ¿no era posible hacer una legislación de desahucios que limitara o redujera más los desahucios? ¿Era posible o no era posible? La respuesta es sí que era posible. La segunda pregunta sería, ¿era posible que en el rescate financiero los accionistas de alguna manera participaran en el rescate? ¿Sí era posible o no era posible? Sí que era posible, pero no se hizo. Otra pregunta sería, ¿por qué razón solo el 55% de los parados cobran un subsidio de desempleo? ¿Era posible legislar para aumentar esta cifra? ¿Es posible? Sí que es posible. ¿Era posible o no que la reforma fiscal gravitara mucho más sobre las rentas altas? ¿Era posible o no era posible? Sí que era posible. La relación y el listado sería muy largo y todo ello depende simplemente de la voluntad del gobierno de turno. Y además, en 5 años,
las rentas del trabajo han perdido más de 40.000 millones de euros, de los cuales una buena parte han ido a ingresar a los excedentes beneficiarios. Y quiero puntualizar 3 o 4 aspectos de algunas cosas que ha dicho esta mañana el ministro de Hacienda, ¿no? Alguna falsedad y alguna no corrección. Por ejemplo, ha dicho que en defensa solo hay el 0,9% de gasto. El presupuesto de defensa es un presupuesto fraudulento. Es un presupuesto fraudulento. Desde hace 5 años, las partidas del Ministerio de Defensa en relación al PEAS es de un 6,8 millones y en el transcurso del año se eleva de 800 a 1.000 millones de euros. Pasó en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015. Es decir, hoy nos presentan un presupuesto de defensa fraudulento que contempla simplemente un gasto de 6,8 millones, cuando en septiembre o en octubre lo van a ampliar a 800 o a 1.000, como han hecho en estos 4 últimos años. Y se queda tan ancho el señor ministro de Hacienda cuando viene aquí y nos dice esto. O nos dice otra cosa, nos dice que está contento ahora porque ha habido una recuperación de la inversión. Pero esto nos lo había dicho siempre. Siempre había dicho desde esta tribuna, en el debate de presupuestos, que el Gobierno invertía mucho. O hay otra cuestión que me parece muy importante, que está fuera del debate político de la crisis económica. Miren, la crisis económica española, ¿cuál ha sido el elemento más importante que ha agudizado la crisis? La burbuja inmobiliaria. ¿Quién dio origen a la burbuja inmobiliaria? El Gobierno del presidente Aznar, cuando hizo una ley que permitía edificar en cualquier sitio. Y hubo evidentemente problemas de burbuja inmobiliaria. Y en octubre del 2003, el entonces ministro de Hacienda afirmaba: el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla incesantemente de la economía del ladrillo. El ministro de Hacienda. ¿Saben quién era el ministro de Hacienda? Cristóbal Montoro. Y el secretario de Estado de Economía, el 2 de noviembre del 2003, dijo: no hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se va a ir moderando con más viviendas de alquiler. El secretario de Estado de Economía. ¿Saben quién era el secretario de Estado de Economía? Luis Guindos. Y el ministro de Economía y Hacienda dijo cosas aún superiores a las que dijeron el señor Montoro y el señor Guindos. Es decir, el plus de crisis económica motivada por la burbuja inmobiliaria tiene un origen en una ley que favoreció la especulación del Gobierno de Aznar y posteriormente, en los años 2002-2003, el ministro Rato, el ministro de Hacienda, señor Montoro, y el secretario de Estado dijeron que no había problemas de burbuja, cuando en definitiva la burbuja inmobiliaria ha significado un rescate de más de 60.000 millones de euros que hemos debido pagar los ciudadanos y no, evidentemente, los accionistas. Y la última cuestión que quiero matizar al señor Montoro es cuando habla de este nuevo patrón de crecimiento, ¿no? Y de la inflación, un crecimiento sin inflación. Hombre, decir esto, pero no decir 3 cosas. Una, que el precio del petróleo ha bajado a la mitad. 2, que estamos con un euro débil. Y 3, que hay estímulos financieros que provocan esta situación de patrón de crecimiento nuevo, no es decir tampoco absolutamente la verdad. Quiero, por tanto, acabar, antes de concretar 3 ideas del presupuesto, que la idea de fondo nuestra, de Jordi Guillot, el senador Guillot y mía mismo, es que el problema de fondo de la crisis es que la recuperación de las cifras macroeconómicas se han hecho a la luz o en detrimento de la fractura social y de la precariedad. Cuando entramos en el túnel de la crisis había un paisaje de la sociedad. Y cuando hemos salido del túnel de la recuperación de la crisis, hay otro paisaje social que, insisto, pasa por la precariedad. Todo es precario. En el trabajo todo es precario. Los que tienen trabajo están en precariedad. Los que buscan trabajo son precarios. Los que no lo tienen son precarios. Los que están a punto de perderlo son precarios. La precariedad marca, en definitiva, la sociedad española. Y fíjense en lo que les voy a decir. En última instancia, ¿cuál es el objetivo de hacer política? ¿Por qué hacemos política? ¿Por qué todos nosotros, o creo que casi todos,
hacemos política. Yo creo que hay una sola razón, por lo menos la que a mí me ha animado siempre. Hago política porque quiero contribuir a crear las condiciones para que la gente pueda hacer su proyecto de vida autónomamente desde su proyecto vital. Hacer posible proyectos vitales de la gente. Ese es el objetivo de la política. Y el objetivo de la política no es ni el déficit, ni la estabilidad, ni las inversiones. Esos son medios que habrá que cumplir o no, pero si esos medios dan como resultado que la gente no es más autónoma para construir su vida, sino que es menos autónoma para construir su vida, hay que cambiar la política. Y ese es el gran mensaje que les queremos lanzar hoy aquí. Estamos en contra de que el debate presupuestario se ciña a si el 3% del déficit o el 3,1% del déficit es mejor o peor. Lo que nos interesa ver es en 4 años qué ha pasado con las condiciones de vida de la gente. Y ahora ya no pueden ustedes, el Partido Popular, decir que todo es herencia. No lo pueden decir. Han tenido 4 años y una parte importantísima de los elementos negativos que yo he señalado son consecuencias, son responsabilidad del Partido Popular. Quiero acabar con 3 caracterizaciones ya concretas del presupuesto, ¿no? Aparte de esta impugnación global que he intentado hacer. La primera sería que estamos con un presupuesto socialmente injusto. La segunda, que estamos con un presupuesto ecológicamente insostenible. Y la tercera es que estamos con un presupuesto territorialmente centralista. Las razones del socialmente injusto las he dicho y las he relatado en mi intervención, pero simplemente me interesa dejar una cosa clara. Prácticamente todos los indicadores desde el punto de vista social son peores que los del 2011. Prácticamente todos. Después de 4 años de políticas de austeridad, todos los indicadores son peores. En relación a la política ecológica, decir que el presupuesto lo que hace es sigue la senda del absoluto menosprecio que el Gobierno del Partido Popular y, en concreto, el presidente del Gobierno da a este tema. Hemos visto cómo Obama ha introducido con fuerza el tema del cambio climático en la agenda internacional. Hemos visto cómo el Papa Francisco ha hecho una encíclica exclusivamente en relación al cambio climático y en España no se hace nada. Se disminuye en relación al año pasado un 8,3% y a la mitad del 2011. Pero, en definitiva, lo que no hay en España es una política transversal que dé coherencia a la política industrial, a la política de movilidad, a la política urbanística, a la política de agricultura en relación al cambio climático. Esto no existe. No solo no existe esto, sino que no existe, como he insistido muchas veces, en un ministro o en una ministra de absoluta medio ambiente. Por lo tanto, no hay ninguna de las grandes conclusiones que la Comisión Mixta Congreso-Senado hizo en la legislatura pasada en relación al cambio climático, que eran 101 recomendaciones. De hecho, no se ha aplicado ninguna. Y había 2 que situaba como fundamentales. El trabajo de los diputados y de los senadores de la anterior legislatura situaba 2 temas como fundamentales. 1, una ley sobre el cambio climático. Y 2, una fiscalidad ecológica. España es, de todos los países de la Unión Europea importantes, el único país que prácticamente no tiene fiscalidad ecológica. Y mientras otros países están haciendo leyes contra el cambio climático o leyes de transición energética, en España no hacemos nada de esto porque, como alguien ha dicho aquí, cuenta más la opinión de algún primo que la opinión de Obama o la opinión del Papa Francisco. Y la última idea, he dicho socialmente injustos, ecológicamente insostenibles, es la de territorialmente centralizadores. Aquí ya han habido otras intervenciones que lo han dicho, ¿no? La primera, para impugnar el presupuesto, es decir, un gobierno del Partido Popular que insiste que hay que cumplir la ley, cosa en la que yo estoy de acuerdo, no cumple una ley que decía que debíamos tener financiación autonómica. Por tanto, hay un incumplimiento flagrante de una financiación autonómica que tiene repercusiones importantísimas en los servicios que se dan en las comunidades autónomas, que fundamentalmente son sanidad y educación. Hoy la sanidad y la educación de las comunidades autónomas tienen menos recursos porque ha habido recortes y porque no ha habido en absoluto una financiación autonómica. Por otro lado, se ha dicho también aquí los objetivos, la injusticia en la distribución de los objetivos de déficit. Comparto absolutamente la opinión que ha expresado el portavoz
de Convergencia y Unión cuando ha dicho clarísimamente que quien está haciendo frente a la crisis es, en definitiva, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Que, evidentemente, el esfuerzo que ha hecho la Administración central ha sido muy pequeño. Y, finalmente, el señor ministro de Hacienda, que ahora veo que está aquí, hablaba de la importancia de la estabilidad política y decía que estaba orgulloso de la estabilidad política. Debemos tener perspectivas distintas, usted y yo seguro, porque yo creo que España está pasando posiblemente la peor crisis política, no la mejor. El señor Montoro dice, como hay estabilidad, estamos en el mejor momento político. Pues yo digo, precisamente tengo la sensación de que hoy el Estado español está en la peor crisis política de un tema que no solo afecta a Cataluña, sino que afecta a España y afecta al resto de comunidades autónomas. Y que ante esta crisis, claro, si se cree que no pasa nada, no hay que hacer nada, pero si se cree, como yo creo, que es una crisis grave, habría que hacer alguna cosa. Y quiero acabar simplemente con una frase que resume muy bien lo que he intentado decir. Es una frase de Emilio Ontiveros, catedrático de Economía, persona de reconocido prestigio en España en relación a estos temas, que dice lo siguiente: cambiar la orientación hasta ahora dominante de las políticas económicas, fundamentalmente a las presupuestarias, es de todo punto necesario si se quiere evitar un escenario incompatible con la mejora del bienestar. Emilio Ontiveros no es ningún trotskista ni ningún izquierdista, pero repito, insiste que para que sea compatible el desarrollo económico con una mejora del bienestar es necesario cambiar las políticas económicas y presupuestarias. Pues Jordi Guillot y yo les decimos eso. Queremos mejorar la vida de las personas y por esa razón queremos cambiar las políticas económicas y presupuestarias y por esa razón planteamos el veto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría.